Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Bien, nuevamente sean todos bienvenidos en esta sesión, ¿verdad? Queremos seguir aprendiendo acerca de qué es lo que dice la Biblia del sufrimiento. ¿Qué es lo que dice la Biblia de las luchas y de lo que cada persona, cada creyente enfrenta, ¿verdad? En la vida diaria, constantemente. Y es que, como vimos la sesión pasada, es importante entender, ¿verdad? Para enfrentar cualquier cosa que pueda venir a nuestra vida, tener claro qué es el sufrimiento, ¿sí? ¿Y por qué el creyente sufre? ¿Por qué el hombre sufre? Se me hace que es bueno que todos nosotros entendamos y tengamos claro y arraigado en nuestra vida diaria, en nuestro andar en Cristo, recordar esto. Porque todos de alguna u otra manera lo enfrentamos y lo vamos a enfrentar. Y recordamos, como decíamos la semana pasada, que el hombre, ¿sí? Y cada persona sufre o enfrenta esto porque la causa, la raíz de todo es el pecado que ha entrado. De ahí surgió todo el sufrimiento. El pecado lo que hace es separar al hombre de Dios y por lo tanto en esa separación, en esa necesidad que el hombre tiene, ¿verdad? Encuentra el sufrimiento. En esa necesidad, en esa impotencia, en esa incapacidad que tiene el hombre por el pecado, es donde se topa con el sufrimiento. Sin embargo, Dios ha provisto una solución, o más bien la solución para el pecado y por lo tanto la solución para que nosotros tengamos capacidad de enfrentar el sufrimiento. No es que el sufrimiento se va a ir con esa solución, pero que vamos a poder enfrentarlo, ¿sí? Y esa solución es Cristo. La solución es la fe en Jesucristo. Y es lo que me gustaría hablar el día de hoy aquí con ustedes. El tema precisamente sobre eso que quiero trabajar el día de hoy es la fe que tú y yo necesitamos para el sufrimiento. ¿Por qué? Porque sin duda es algo que va de la mano, ¿sí? Sin duda es algo que tiene que ver, que es parte de la fe y el sufrimiento. Y lo que enseña la Biblia es precisamente esto, que la fe y el sufrimiento actúan, trabajan de manera bidireccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que es algo que siempre tiene que ir de la mano. Tú necesitas fe para enfrentar el sufrimiento, pero también el sufrimiento sirve o ayuda para fortalecer nuestra fe. ¿Te das cuenta? Eso es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que podemos nosotros considerar en nuestra vida cristiana. Ahora, algo primordial que necesitamos tener claro, o algo básico, es entender, bueno, ¿y qué es la fe? Y para eso, el pasaje por excelencia que todos usamos es Hebreos 11:1. ¿Qué dice Hebreos 11:1? Ahora bien, fíjate, la fe es la garantía de lo que se espera, la convicción o la certeza de lo que no se ve. En otras palabras, la fe va a declarar como cierto lo que la esperanza visualiza como futuro. Aquello que tú tengas en tu mirada, aquello que tú tengas adelante, aquello que tú estés convencido de lo que hay enfrente, es como la fe va a responder, ¿sí? La fe declara como verdad y anda como verdad y da pasos como verdad de acuerdo a la esperanza que se está proyectando. Entonces, al ser Jesucristo nuestra esperanza, al ser Jesucristo lo que está delante de nosotros como creyentes, la fe va a ser tan real para ti y para mí como Cristo sea real para ti y para mí. Entonces la pregunta que surge de esto es, ¿qué tan real es Jesucristo para ti y para mí? ¿Qué tan cierto es para nosotros en nuestro andar, en nuestro caminar? ¿Qué tan cierto es en nosotros Cristo en nuestra vida? La esperanza que nos da Cristo para nuestra vida. Porque de acuerdo a eso será lo fuerte de tu fe. Será la fortaleza que tú tengas.
en tu andar cristiano. Y durante el sufrimiento, hermanos, es bueno que tu fe esté fortalecida. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a mantener tu mirada puesta en lo que está adelante, en lo que se espera. Necesitamos entonces que esa fe esté fuerte. ¿Te das cuenta? Es que mira, si lo pensamos, todo el mundo tiene cierto grado de fe. No necesitas ser cristiano para tener fe. De hecho, usamos fe más de lo que lo pensamos. Para todo utilizamos fe. Cuando tú saliste hoy de tu casa, usaste fe. Cuando tú planeas tus vacaciones, estás usando fe. ¿Estás de acuerdo? Incluso cuando vas a comprarte ropa, la compras con la fe de que te va a quedar. O mejor dicho, que la vas a poder usar. Vienen las graduaciones ahorita, ¿no? Y uno se compran los vestidos porque dices, dentro de 2 semanas estás usando fe. Esto es así. Realmente el tema no es si tienes o no tienes fe. Eso no es lo que queremos nosotros impulsar o enseñar, sino más bien que si la fe o esa fe te está acercando a Cristo. La fe que tú utilizas, la fe que tú manejas y tú desarrollas en tu vida, ¿te está llevando hacia Cristo? Porque recuerda que Él es tu esperanza. Él es hacia donde nos dirigimos. Si la fe que tú tienes, porque vuelvo a repetir, todos tenemos cierto grado de fe, pero si la fe que tú estás manejando no te está llevando a Jesucristo, entonces no andamos caminando en una fe correcta. Piensa un momento, ¿a dónde te lleva tu fe en las circunstancias diarias de tu vida? Todos decimos que tenemos fe. Venimos a la iglesia, ¿no? Yo voy a la iglesia y soy cristiano porque tengo fe. Ok, ¿a dónde te está llevando esa fe? ¿Cómo estás respondiendo en esa fe? Piénsalo en tu familia, en tu trabajo. ¿Cómo estás desarrollándote? ¿Cómo estás respondiendo en todas las circunstancias, en tu propia persona? ¿Cómo actúas? ¿Dónde está ubicada tu fe? Y por cierto, aprovecho, el libro que vende el pastor Rubén aquí, que él escribió, habla de eso. En busca de la fe. ¿Por qué? Porque podemos nosotros, Dios nos da la capacidad a todos nosotros de encontrar fe donde quiera que nos movamos para mostrar a Cristo y ser dirigidos hacia Cristo. Aprovecho, compren el libro del pastor Rubén. Date cuenta, necesitamos fortaleza en nuestra fe. Estamos hablando de una fe para enfrentar el sufrimiento. Una fe que nos mantenga firmes, una fe que nos sostenga. Una fe que nos dé la capacidad de avanzar y de seguir creciendo. Es una fe fuerte la que necesitamos, no cualquier fe. Ahora pregunta, ¿cómo se fortalece esa fe? La Biblia dice que tiene que ser pasada por fuego. Tu fe tiene que ser pasada por fuego. La fe se lleva al extremo, la fe se lleva a resistencia, la fe se lleva a que sea amenazada y probada hasta el punto de quiebre. Y ojo, aquí no estoy diciendo hasta el quiebre, sino al punto de quiebre para que el resultado sea mayor capacidad de resistencia. Tiene que ser así. Y Dios se encarga de eso. Dios se encarga de que en nuestra vida estemos nosotros enfrentándolo, pasándolo. ¿Por qué? Porque lo que quiere es que nuestra fe sea más pura, sea más fuerte, sea más resistente. Lo necesitamos, no es simplemente porque quiere que sufras, sino porque quiere que seas perfecto. Y es necesario pasar por fuego. ¿Tú sabes cómo hacen que el metal sea más resistente? Lo pasan por temperaturas muy altas. Lo ponen en temperaturas extremas de calor, altas, altísimas, y después lo enfrían de golpe y resulta un material mucho más resistente. El cristal templado, ¿sabes cómo hacen el cristal templado? Es un cristal común y corriente que lo elevan a temperaturas muy altas, calor extremo, lo enfrían rápido y termina siendo ese cristal resistente. Lo mismo pasa con nuestra fe. Dios lo va a llevar al límite, mis hermanos. Dios lo va a poner a resistencia, pero
con la intención de que tu fe y mi fe sean más fuertes. ¿Te das cuenta? El apóstol Pablo nos da ejemplo de esto en su propia vida, en 2 Corintios capítulo 1. Él platica lo que a él le pasó. Él platica lo que a él le sucedió y date cuenta cómo trabajó Dios en su vida. Fíjate lo que escribió Pablo, 2 Corintios 1, 8 al 10. Porque no queremos que ignoren, dice Pablo, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados en sobremanera, más allá, escucha, más allá de nuestra fuerza, más allá de lo que mi capacidad da, más allá de lo que mi resistencia da, dice Pablo. De modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Ya no creíamos sobrevivir de esto. Eso fue lo que experimentamos, dice Pablo. Verso 9. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. Imagínate, estas personas decían, mira, tú hoy te mueres. Y tú también, y yo también. De esta no salimos. Fue un placer trabajar con ustedes. Ellos ya sabían que su sentencia era la muerte. Su capacidad, ya habían intentado todo, ya habían ido por todos lados, ya habían hecho lo que podían ellos hacer y no había manera de salir de eso. Mi sentencia era la muerte. Pero sigue diciendo, ¿a fin de qué? Con la finalidad de no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. Está diciendo que no tuviéramos fe en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. Date cuenta que esta frase, a fin de que, muestra que en ese sufrimiento extremo había un propósito, había un porqué. Y este era que Pablo no confiara, o que Pablo no pusiera su fe en el lugar incorrecto, que Pablo no pusiera su fe en sí mismo, en sus capacidades, en sus recursos, sino en Dios. Específicamente en la gracia venidera, en la esperanza de ¿qué? De que Dios resucita a los muertos. En otras palabras, con la mirada puesta en la vida eterna que tenemos en Jesucristo, en la esperanza que nos ha dado. Por lo tanto, tú y yo necesitamos seguir pasando por ese punto de quiebre. Ahora, no es el mismo para todos. Dios conoce tus capacidades, Dios conoce tus necesidades y Dios te va a llevar ahí. Y en todo, hermanos, hay un propósito. Yo te aseguro que Pablo después de eso no volvió a ser el mismo. Él no volvió a ser el mismo. Imagínate, terminó diciendo, y aún nos librará. En ese momento, ¿qué dijo? Hasta aquí llegamos. En ese momento él dijo, esta es nuestra sentencia de muerte. Ahora, ¿cuál es su pensamiento? Aún nos librará, porque le conozco, porque he visto lo que ha hecho, porque Él lo puede hacer. Si ya lo hizo ahí, Él puede hacerlo. Y ahora mis ojos están puestos no tanto en lo que yo pueda hacer, no tanto en lo que mi capacidad pueda hacer, sino en lo que Dios hace en mi vida. La perseverancia de Pablo había crecido. Y es que eso hace la prueba. Nos hace perseverar, nos hace tener paciencia, nos hace estar firmes. Eso hace la prueba superada. Santiago 1:3 lo dice. Sabiendo que la prueba de tu fe produce paciencia. La prueba de tu fe. En otras palabras, cuando sometemos la fe a resistencia, el resultado va a ser paciencia, es perseverancia. Pero tiene que pasar por resistencia. Es como un tejido muscular, y siempre ocupo este ejemplo para hablar de la fe. Es como el músculo. Cuando haces ejercicio y estás levantando peso que está a tu límite, y te está doliendo cuando lo estás levantando, específicamente está
generando resistencia en tus tejidos. ¿Y qué es lo que va a provocar eso? ¿Qué es lo que va a resultar eso? Aunque duele, aunque te está costando, aunque al día siguiente amaneces y sientes que te duelen lugares que ni sabías que dolían, pero después el resultado es mayor fuerza, mayor fortaleza. ¿Estás tú seguro que ese dolor significa que un nuevo tejido se está formando más grande y más fuerte? Justo así es con la fe. En esa lucha constante, día tras día, que enfrentamos en el sufrimiento, necesitamos que nuestra fe llegue a un nivel de resistencia más alto cada vez. Todos pasamos por pruebas diferentes. Todos pasamos por situaciones difíciles. La pregunta aquí que me hago es: ¿cuántas de esas pruebas son superadas? Porque no se trata nada más de pasar por pruebas, porque hasta decimos: oye, el Señor me tiene que por aquí, por allá, y ya no sé ni por dónde me llegan, ¿verdad? Pero ok, ¿y cuántas de esas pruebas nosotros estamos superando? Cuando Santiago dice aquí, la prueba de tu fe, esta palabra prueba trae la idea más bien de un examen aprobado, de una prueba que fue pasada con éxito. Entonces es como si dijera realmente, sabiendo que al superar el examen de tu fe va a producir paciencia. Y es lo que da sentido, ¿estás de acuerdo? No solamente se trata de cuántos golpes recibes, sino cuántas pruebas llegas a superar, lo que te va a llevar al siguiente nivel. Es como en la escuela, no porque pasan por exámenes los niños, no importa si reprueban o no reprueban, tienen que aprobar para crecer, ¿sí? Tienen que aprobar para llegar al siguiente nivel. Es lo mismo con nosotros, es lo mismo en nuestra fe. Es que piénsalo, ¿cómo podemos demostrar que amamos a Dios y que vamos a decidir por Dios si no es en medio de una prueba que ha sido superada? ¿De qué manera puedes demostrar tú que obedeces si no es cuando pasas una prueba? ¿Te das cuenta lo importante que son? ¿Cuántas de las pruebas que Dios pone en nuestra vida son superadas? Eso es lo que tiene valor. La prueba superada en nuestra vida va a producir perseverancia, nos va a ayudar a permanecer y a estar firmes. El apóstol Pablo dice esto mismo en Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en los problemas, en el sufrimiento, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza. El tema acá que necesitamos entender bien es que nosotros como iglesia enfrentamos pruebas porque son de beneficio espiritual para ti y para mí. ¿Por qué? Porque las pruebas y el sufrimiento, hermanos, son oportunidades. Son oportunidades para demostrar tu fe, para demostrar a Cristo en ti, para dejarlo ver, para que muestres qué tan arraigado está Cristo y la esperanza de Cristo en tu vida. ¿En qué otra manera puedes demostrarla? ¿En qué otro tiempo pudiéramos nosotros demostrar que estamos dispuestos a todo por el Señor? Al principio dijimos que la fe y el sufrimiento son temas que trabajan de manera bidireccional, ¿te das cuenta? Queremos más fe, tendremos que pasar por sufrimiento. Y si va a haber sufrimiento, necesitas más fe. La semana pasada dijimos, vamos a sufrir sí o sí. La vida así es. Va a haber cosas que no nos van a gustar, va a haber cosas que nos van a doler. Lo vamos a pasar, lo vamos a vivir. La pregunta es, ¿cómo lo vamos a enfrentar? ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Piénsalo entonces, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo es tu respuesta al sufrimiento? Puedes decir que estás buscando enfrentarlo con fe cada oportunidad, o realmente no estás considerando a Jesús y no estás considerando la esperanza que hay en Cristo
en las situaciones difíciles en tu vida. Si no consideramos a Jesús en nuestras situaciones complicadas, lo más probable es que vamos a encontrarnos débiles en cada situación difícil y vamos a terminar huyendo de los problemas. Vamos a terminar con este tema de que no quiero sufrir, mejor me acomodo a lo que tenga que hacer. Así tenga que pecar, peco, pero no quiero sufrir. Así tenga que acomodarme al mundo, me acomodo porque no quiero sufrir. ¿Cómo estamos respondiendo? Dios quiere que lleguemos a este entendimiento de quién es Él en nosotros y podamos declarar. Me encanta el Salmo 73 que leímos hace un momento. O sea, imagínate al salmista en medio de problemas, de aflicción, declarando esto: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo? Ni siquiera me considero yo capaz de alcanzar o de lograr algo si no es por ti. Y saber que fuera de ti no hay nada que yo desee en esta tierra. Y en medio del dolor, fíjate el 26, mi carne y mi corazón desfallecen. No estoy diciendo que todo va a ir bien, no estoy diciendo que me siento muy bien, me siento cómodo, tranquilo, no. En medio de que mi carne y mi corazón están desfalleciendo, la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Se trata de que reconozcas que dependemos de Él en todo. Y no importa lo que enfrentes o vas a enfrentar o vas a padecer, que sepas que la roca de tu corazón, quien te mantiene firme, quien te va a mantener firme, es Dios. Pero ¿cómo somos muchos de nosotros? No queremos sufrir, no queremos batallar. Es que, pastor, a mí me dijeron que los cristianos no sufren. Y muchos llegan a la iglesia con esa idea. Me dijeron que en la iglesia todo es color de rosa. Me dijeron que en la iglesia todo es bonito, todos nos abrazamos y cantamos juntos aleluya. Está ese pensamiento equivocado sobre el cristianismo. Se ha vendido la idea de que si buscamos a Dios vamos a tener una vida mejor ahora. Y ahora, déjame decirte que no es que haya algo incorrecto en esa oración o en ese pensamiento, realmente no. El problema es que el concepto de mejor vida es diferente para cada uno de nosotros y para los que están allá afuera. Depende de la fe con que lo mires. Depende de la fe con que lo mires. Porque en la realidad de la vida cristiana aún hay madres que pierden bebés. Aún hay familias que están batallando con el dinero. Aún hay padres que los tenemos enfermos. Aún hay matrimonios que enfrentan infidelidades, que enfrentan divorcios. Aún hay personas que están perdiendo seres queridos, que están muriendo. Incluso aún hay cristianos que están siendo perseguidos por su fe. ¿Cuántos de nosotros podemos llamar a eso una vida mejor? Sin embargo, cuando tú lo ves en la perspectiva bíblica, la fe nos da el concepto de lo que es mejor. Tú y yo entendemos lo que es mejor por la fe cuando creemos, por ejemplo, lo que dice Romanos 8:28, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿De qué otra manera pudiéramos entender el todas las cosas? Date cuenta que no está diciendo lo que a ti te acomoda te ayuda bien, lo que a ti te conforta te ayuda bien. No, dice todas las cosas. Solo con la fe. La fe fortalecida es la que te va a dar la perspectiva correcta para enfrentar
el sufrimiento. Y hay beneficios. Hay beneficios para la fe cuando pasa por sufrimiento. Déjame darte algunos. Por ejemplo, cuando sufres con fe, ahí aprendes a estar completo en Dios. Date cuenta que cuando pasamos por sufrimiento es donde nos damos cuenta de que somos incapaces, de que no podemos, de que lo intento y no llego a ningún lado y que necesito a Dios en mi vida. ¿Te das cuenta? Solamente ahí. No puedo, Señor. Lo intento y no lo logro. Te necesito. Entonces pudiéramos decir que incluso el sufrimiento nos santifica. Nos permite entender esa realidad de que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11:36, incluso el sufrimiento. Sin los problemas, la vida fácilmente, en la vida caeríamos en esa trampa de que yo todo lo puedo. Mira, no sufro, estoy bien, yo tengo la capacidad. Y es un engaño. El único que todo lo puede es Dios. Otro beneficio es que al sufrir con fe podemos ser consolados por Dios. Esa experiencia de consuelo, de paz, de amor, de abrazo, solamente es en medio del sufrimiento, mis hermanos. ¿Cómo experimentar su consuelo si no hay aflicción? El Señor Jesucristo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Y de hecho, el mismo Jesús rogó al Padre, ¿por quién? Por el Consolador. ¿Por qué? Porque Él sabía que tendríamos aflicción y sabría que necesitaríamos consuelo. Y rogó al Padre por el Consolador, el Espíritu Santo. Y dijo: es necesario que yo me vaya para que venga. Yo no puedo estar al mismo tiempo en todos lados consolándoles, porque estoy limitado por este cuerpo físico. Pero necesita que venga el Espíritu Santo para que todos reciban consolación en medio de ese sufrimiento. Cuando sufres puedes experimentar el consuelo de Dios. Y algo más es que cuando sufrimos con fe, somos deleitados por Dios. Cuando sufrimos con fe nos damos cuenta del trabajo que Dios hace, del trabajo perfecto que está obrando en nosotros, de la obra de amor que está formando en nosotros. Y decimos incluso: Señor, mira, yo en esta situación, en otra condición, hubiera reaccionado diferente, pero me deleito de lo que estás obrando en mí, Señor. Veme, eres tú en mí y reconozco que eres tú. Es como después de 6 meses de ir al gimnasio, te ves en el espejo y dices: oye, mírame, valió la pena el cansancio y el dolor, pero mira, y me deleito viéndome y hasta me pongo. Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual y decimos: Señor, gracias. Me deleito en ti, Señor, porque sigues trabajando y sigues formándome. Ha servido todo ese dolor, ha servido toda esa aflicción en mi vida. Yo sé que tienes un propósito y me estás formando cada vez más a tu imagen. Por lo tanto, mis hermanos, quiero dejarte con esto. No reneguemos del sufrimiento. No huyamos. No lo neguemos. Más bien entendamos que estamos en ese proceso de perfección y que tú y yo necesitamos pasar por fuego para ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Déjame decirte que va a costar, va a doler, vas a ser llevado a un punto de quiebre, pero confía, porque Dios te sostiene. Dios te sostiene. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español.
donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.